vamos a revisar el filtrado de las entradas continuas. Entonces, las entradas continuas pueden llegar con ruidos, ¿sí? Por efectos de muchas situaciones. Puede que la fuente que tengamos, ¿sí?, no sea la más adecuada. O sea, uno dice, pues, la solución no es poner una buena fuente, sí, la solución, lo ideal es tener la mejor fuente, o sea, fuentes que sean estables, fuentes que, que no entren ruidos. Inclusive una estrategia muy buena es que la fuente que alimenta las salidas no sea en principio la misma, sea diferente a la fuente que maneja las entradas, pero hay situaciones en que por espacio o por X circunstancias no da para trabajar las dos fuentes o que por alguna otra causa tengamos ruido. Ahora, en este caso, si tenemos un transmisor de 420 miliamperios, ¿sí?, ahí tenemos el caso en que menos nos vamos a ver afectados por los ruidos, porque precisamente este rango de corriente habla de la situación en la cual manejamos corrientes que no son tan influenciables por las interferencias electromagnéticas. Por eso se habla de 4 miliamperios, aparte pues de otras razones. Pero muchas veces estamos transmitiendo es voltajes, ¿sí? Y la señal puede llegar con diferentes glitch. Y la idea, nosotros que desearíamos que en lugar de que la señal llegue con todos esos ruidos, o sea, aunque llegue con esos ruidos dentro del programa, trabaje de esta manera. Una de las estrategias que se usa en este autómata es que en lugar de que los circuitos de entrada del autómata, ¿sí?, tengan capacitores y condensadores para filtrar, ¿sí?, para filtrar y entonces de esa forma esas señales por hardware podamos quitarles todos sus ruidos y hacer que lleguen señales muy limpias. En lugar de usar esa estrategia, la recomendación o lo que se hace en estos autómatas es lo siguiente, o sea, no se usan esas capacitancias de entrada, se maneja circuito optoaislado, ¿sí?, que él evita, digamos, contactos galvánicos y se hace todo el filtrado en software, ¿sí?, o sea, filtros por software. Y para poder que estos filtros sean efectivos, se hace un muestreo a alta velocidad, o sea, 780 mediciones por segundo, ¿sí? Entonces tenemos 780 mediciones por segundo. Estamos hablando de un muestreo muy rápido que nos permita aplicar filtros de diferente índole sin que se pierda velocidad de reacción en las variables, ¿sí? Entonces, por decir algo, si yo tengo un proceso a 20 Hz, ¿sí?, o sea, un proceso que tiene un tau de 20 Hz, ¿sí?, entonces 780 sería más o menos 39 veces. O sea, yo puedo filtrarlas, promediar la señal 39 veces, ¿sí? Y voy a obtener cada 20 veces por segundo un valor filtrado, y un promedio de sacar un valor después de 39 mediciones es un promedio muy bueno, ¿sí? Es un promedio que filtra mucho. Entonces vamos a mirar algunas estrategias para el filtrado de esas señales. Entonces la miramos aquí en el programa. Entonces, una primera estrategia es el filtrado por sistema operativo. O sea, a la entrada le podemos configurar en propiedades, ¿sí? Aquí donde dice configuración, dice periodo de muestreo, o sea, después de cuántos, ¿sí?, periodos. Entonces, este 32, ¿cómo lo interpreto? Lo interpreto como 780 dividido entre 32, ¿sí? Ese es ese valor. Entonces, miremos ese valor de 780 dividido entre 32. Entonces, me da 24 muestreos por segundo. Entonces, cuando yo configuro a que tenga 32, me da 700. Ahora, vamos a poner esta variable digamos, en 2 o en 1, en un valor muy pequeño. Entonces, ahí la variable va a estar filtrada, ¿sí?, de una forma, mandemos el programa hacia el automata, va a estar filtrada con menos, o sea, vamos a ver una variable que si la vemos en un display, en el graficador no vamos a alcanzar a percibir el ruido de la variable, ¿sí?, porque el graficador tiene vamos a mirar aquí la entrada 0, y digámosle que esa entrada, así es, esa entrada en la pluma roja, e iniciemos el trazado, ¿sí? Entonces, el graficador posiblemente no me muestra
los ruidos que tenga la señal, porque el graficador mismo es relativamente lento, ¿sí? Entonces, por eso no veo esas variables, pero, ¿sí? O sea, lo que yo veo en este graficador realmente son ya variables que están, o sea, que el graficador las ve con demasiado, ¿sí? Aunque aquí se alcanzan a ver, ¿sí? Se alcanzan a ver pequeñas fluctuaciones cuando, sí, cuando le inducimos ruidos a la línea. Aquí se ven las pequeñas fluctuaciones. Ahí se alcanzan a ver unas pequeñas fluctuaciones cuando le inducimos ruido a la línea, ¿sí? Vamos a ponerle un filtraje más grande, ¿sí? Que es posible que no sea, que todavía no sea, sí, vamos a ponerle un filtrado de, digamos, de 35, ¿sí? Pues vamos a decirle aceptar y vuelvo y programo el autómata programable. Y miremos a ver si ese es suficiente, aunque me parece que ese ruido que le estamos metiendo, sí, de todas maneras el ruido que le estamos metiendo es de una frecuencia todavía más baja, ¿sí? Aunque de todas maneras ya es menos frecuente, antes era muy frecuente tener el ruido y ya veo que el ruido con menos frecuencia aparece, o sea, prácticamente estoy metiendo la misma intensidad de ruido que ahora y aparece muy poquito, apareció una o dos veces apenas y ahorita aparecía muy frecuentemente, y de ciertas maneras de alguna forma se nota, ¿sí? El filtrado que hace el sistema operativo. ¿Cuál es el concepto del sistema operativo? Entonces el sistema operativo mide a la velocidad de 780 y cada variable, ¿sí? A medida que la va leyendo, la va sumando y después de 35 lecturas saca el promedio y eso es lo que va a entregar. Sí, después de esa cantidad de medidas, eso es lo que entrega al sistema de calibración para que la variable ya quede en unidades de ingeniería. Entonces, el primer filtro se hace por el sistema operativo, o sea, diciéndole, ¿sí? Cuántos periodos se muestra la entrada. Ese es el primer concepto. Luego existen otros conceptos ya un poco más fuertes. Vamos a agregar aquí un bloque de maniobras anteriores para agregar un filtro. Entonces, yo quiero ver, vamos a mirar, por ejemplo, que en esta salida voy a poner el valor filtrado. Entonces, agrego, digamos, un filtro de promedios. Entonces, voy a funciones, a las entradas, y aquí veo un filtro de promedios. Entonces, él me dice, la variable de salida, o sea, ¿en cuál variable quiero tener los promedios? Voy a decir que en la salida, aunque debía ser normalmente en otra entrada. Y la variable, la entrada que quiero filtrar, la entrada 0, y aquí dice después de 16 ciclos. Estos ciclos ya son ciclos de tarea. ¿Cómo así? Si yo digo que son 25 ciclos, ¿sí? Voy a cambiar ese 16 por 25. Entonces, debo considerar que ya no es el promedio con respecto al valor que está midiendo el análogo digital, no es el promedio con respecto a los 780 mediciones por segundo, sino con respecto a la velocidad de esta tarea donde está el filtro. Entonces, esta tarea está a 50 Hz. Si yo filtro 25 veces, quiere decir que estoy filtrando la mitad, o sea, cada medio segundo. O sea, si yo filtrara 50 veces, me daría un resultado cada segundo. En este momento me va a dar un resultado cada medio segundo. Entonces, vamos a mirar, le enviamos al autómata programable el programa con ese filtro, ¿sí? Revisamos el graficador de variables y vamos a agregar en las variables a trazar la salida 0. Entonces voy a trazar la entrada 0 y la salida 0. Pongamos la salida 0 en esta pluma morada y vamos a iniciar el trazado. Entonces, ahí estoy viendo las dos variables y entonces, si ustedes observan, de pronto no se alcanza a ver muy bien, pero la variable, voy a meter un ruido fuerte en la variable roja. Los ruidos que estoy metiendo son largos, entonces por eso alcanza el sistema a verlos. Pero aún así se observa que los cambios en la variable morada no son tan grandes. Voy a poner el filtraje con mayor cantidad de promedios, ¿sí? Con la finalidad de poder ver el filtro en acción. O sea, el filtro sí opera bien, ¿sí? Pero como yo el ruido que estoy metiendo es demasiado lento, es de una frecuencia demasiado baja, entonces por eso alcanza el ruido o sea, el filtro lo alcanza a ver, porque
porque el filtro, sí, debe filtrar hasta el punto en que la variable, el hecho de filtrar la variable no quiere decir que le inhiba todos los cambios, porque puede haber cambios, o hay cambios, sí, los cambios que, por ejemplo, los cambios que sean muy lentos, deben ser considerados por el filtro, porque finalmente son cambios útiles, o sea, son cambios de información verídica, ¿sí? Entonces, eso ahí sí se nota más, ya le puse una constante más fuerte al filtro. Entonces, mira, a ver, vamos a hacer voy a cambiarla, a agregar otra variable aquí para medición, ¿sí? Y voy a poner más bien la salida cero en el, en la pluma azul, para poder que se diferencien bien las variables. Entonces miren el pico que tuvo la variable roja, y miren que la variable azul trató de seguir ese pico, pero sacó fue el promedio de ese pico, ¿sí? Y vemos la variable roja que recibe los ruidos, ¿sí? Vemos cómo la variable roja recibe los ruidos, pero esos ruidos, ¿sí? No afectan la variable azul, o sea, la variable azul se comporta. Entonces miremos cómo el pico, ¿sí? El pico pues sí influye en el promedio, porque pues de eso se trata, son promedios. Entonces influye en el promedio, pero mira que me entregó el promedio de todo el valor, ¿sí? Ahora, entonces eso es una forma bien interesante, o sea, como el filtro de promedios, ¿sí? Como el filtro de promedios, de todas maneras, ahí vemos la forma en que un filtro de promedios filtra. Entonces vemos que esos picos, el filtro de promedios los elimina, pero de todas maneras, el filtro de promedios, ¿qué hace? Él dice, no, pero es que la variable, de todas maneras acumuló un valor, y él trata de considerar esa acumulación del valor. Ahora vamos a mirar otro filtro, ¿sí? Que digamos deja de tener esos defectos. O sea, el filtro de promedio es un buen filtro. Miremos que él de todas maneras nos evita que cambios muy bruscos o glitches que llegan, como por ejemplo cuando arranque un motor que deje todo el sistema sin energía, y eso se influya en que el sensor mida mal. Entonces un filtro de promedios compensa esos errores del hardware, ¿sí? Porque hay situaciones en las que la instalación eléctrica está tan subdimensionada que pues la debían arreglar, pero que de todas maneras está así de subdimensionada, y entonces decir uno, pues que para yo instalar un automata me toca hacerle cambiar toda la instalación eléctrica, a veces no es tan viable. Entonces, estos sistemas pueden ayudar. Vamos a usar otro filtro, que ya es un filtro, ¿sí? ¿Sí? Que es el filtro de variable estable, un filtro de estabilización. Entonces, este filtro aquí está explicado cómo funciona, qué hace, y aquí está la variable de salida. Digamos que la variable de salida es esta salida, pero ya este filtro, en lugar de sacar promedios, él me revisa es cuando la variable está estable. Entonces, voy a coger otra vez esa entrada 0, y le digo que el umbral de comparación sea, digamos, de 50. O sea, este valor, umbral es dentro de cuántas unidades considero que ya la variable se estabilizó, ¿sí? Y aquí le pongo los ciclos, ¿sí? Durante cuántos ciclos la variable va a ser revisada, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle 12, que es una cuarta parte de 50, o sea, en 250 milisegundos, o sea, una cuarta parte de segundo. Y le digo aceptar. Entonces aquí tengo ese filtro, y vamos a volver a programar el autómata y miremos cómo se comporta ese filtro. Entonces vamos otra vez a la herramienta de graficado, ¿sí? Y vamos a iniciar el trazado, ¿sí? Entonces metemos el ruido, ¿sí? Observen cómo trajo este filtro. El ruido ocurrió, y la variable, miren, no sacó promedios del ruido, o sea, no lo tomó en cuenta, solo fue al nuevo valor que tiene la variable. Entonces, observen que el filtro va al valor de la variable, ¿sí? Pero no toma el ruido que hay. Ahí hice cambios lentos. Vea, si yo voy haciendo cambios lentos, el filtro sigue la variable, ¿cierto? Y eso es lo natural que debe hacer el filtro. Debe ser fiel a la variable, ¿cierto? Pero si la variable tiene un ruido, el filtro no debe hacerle caso a la variable. Entonces miren qué tan interesante este filtro, cómo, ¿sí? Responde a la variable, pero los ruidos que lleguen a la variable no los toma, ¿sí? Y eso que
Observen inclusive la otra entrada, la entrada 1 como tiene de ruido, por el ruido que estoy metiendo aquí en el sistema. Y miren la variable filtrada como es de limpia, ¿sí? Entonces, ahí vemos el efecto tan interesante de un filtro y cómo entonces este filtro, cuando monto un control con él, ¿sí? Me deja las variables limpiecitas y por ende hace que mi sistema trabaje, mi control trabaje como se espera que trabaje un control. Entonces ahí vemos el efecto interesante de los filtros. Hay otra serie de filtros, ¿sí? Como por ejemplo, vemos filtros cuando uno dice, no, es que yo no quiero que me mantenga la variable, no que yo quiero es detectar, es cuando la variable sufrió un cambio significativo. Vamos a mirar este filtro hacia la variable de salida, filtramos la variable de entrada y dejémosle, sí, pongámosle aquí también una cuarta parte de segundo, ¿sí? Ahora, yo pongo valores grandes. ¿Por qué? Porque necesito poderlos ver en el trazador, que esto no es un osciloscopio, es un registrador y en un registrador de variables generalmente es una herramienta que es relativamente lenta, ¿sí? Entonces es una herramienta más que trabaja por protocolo de comunicaciones antes que ser un osciloscopio, ¿sí? Entonces vamos a mirar este filtro cómo trabaja. Entonces, yo aquí hago un cambio, ¿sí? Y el filtro va a donde fue el cambio. Cambiémosle el umbral, ¿sí? Por un umbral de 120 para el ejercicio por efectos de las herramientas que estoy trabajando. Pero uno puede, de nuevo, aquí le doy clic sobre la función y aquí donde dice configurar, entonces yo puedo venir y cambiar sus parámetros, ¿sí? O los puedo cambiar dándole directamente sobre cada una de las variables. Entonces, vamos a guardar este filtro en el automata programable. Entonces, vamos a iniciar el filtro. Entonces, aquí vemos que la variable cambia y cambia, el filtro responde a la variable. Ahora, si yo estoy haciendo cambios, mire, la variable está fluctuando, ¿sí? La entrada. Pero, ¿qué pasa con la variable filtrada? La variable filtrada no está aceptando los cambios porque eso es un filtro que dice, cuando el cambio sea suficientemente grande, sígalo. Ahora, miren que aquí está dando un error. ¿Qué error es ese? Porque nosotros tenemos un margen muy grande. O sea, este error es normal que lo dé porque dice, es que la variable no está tan diferente la salida a la entrada, ¿sí? No tiene una diferencia mayor a 120. Entonces, ahora uno dice, entonces el problema de ese filtro es que no me copia los cambios. Pues aquí se ve que no los copia porque yo le puse un umbral gigantísimo. ¿Y por qué le puse un umbral gigantísimo? Porque tengo una herramienta que me hace variaciones muy, muy pequeñas. Entonces, mire la variable cambiando, ¿sí? Y la otra, o sea, los ruidos que llegaran a la variable hasta que el cambio no sea significativo, pues aquí el significativo es muy grande porque yo le puse un valor muy grande al filtro, ¿sí? Entonces, hasta que no sea significativo el cambio, el filtro no lo va a seguir. Pero mientras sean cambios dentro del umbral, la variable va a quedar como es. Entonces, esto es un filtro que detecta cuando hubo cambios. O sea, solamente asume el valor cuando el cambio sea significativo. ¿Cuándo es muy útil este filtro? Por ejemplo, tenemos una variable que vemos que está cambiando 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 y todo el tiempo es cambiando por ejemplo, de 20 a 21, 20 a 21, todo el tiempo está cambiando de esa forma y uno dice, ¿cómo estabilizo esa variable? Puedo sacarle promedios o puedo usar un filtro que detecte cambios. Esto es un filtro que funciona con respecto a la relación señal-ruido, ¿sí? Y evita, ¿sí? Que la señal esté en todo momento bailando, porque para algunos controles el hecho de que la señal, ¿sí? Esté bailando, los puede hacer que el control se dispare, que pare, que se dispare, que pare, ¿sí? Es una especie, es ponerle a la variable una banda muerta, ¿sí? Que es lo que llamamos aquí un umbral. Esa banda muerta aquí la puse gigantísima para poder ver la acción del filtro, pero normalmente son valores entre 1 y 2, máximo 4, o sea, son valores muy pequeños los que uno le configura a estos umbrales. Y también le configura durante cuánto tiempo, durante cuántos ciclos de programa se debe mantener la variable en el valor antes de tomar la decisión. Eso también influye mucho. Aquí también lo puse muy grande para poder ver la acción del filtro, pero generalmente estos valores uno los sintoniza pequeños. Entonces, tenemos una serie de filtros para las entradas que nos permiten detectar cambios, ¿sí?
Este detectar cambios es para detectar cambios booleanos, para un filtro que solamente asigna el valor cuando haya cambios, el filtro de estabilización, filtro de promedios. Ya puedo tener filtros positivos y negativos, que son lo que podríamos considerar un retardo al trabajo y un retardo al reposo. Le puedo asignar filtros a la entrada. Entonces, tengo una colección de funciones que me permiten arreglar, ¿sí? O sea, hacer que la variable que leída por el autómata quede muy estable y que permita que el control trabaje muy bien.